Me dice si se escucha, por favor. ¿Sí? ¿Sí lo escuchan? No. No. Ok. Déjenme ver. Entonces no lo puse bien. Vamos a compartir y aquí está. ¿Se escucha? Desafío para el 2022. ¿Están listas? Ya El se libro a oye. estudiar es el Evangelio de Juan. Texto lema, vamos a buscar Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Y el libro que estudiaremos de editorial, hermanas, confía en Dios para escribir tu historia. Descubre los misterios de la providencia de Dios, de Nancy DeMoss. Les invito cordialmente para que se unan a este desafío 2022. Dios les bendiga. No se ve. Ahora sí. Listas. Ahora sí te escuchamos, Vicky. Bueno, es una alegría estar con ustedes y compartir esta tarde. Y como les digo, bueno, a lo mejor no todas saben de la Unión Nacional, Nacional Femenil Bautista Misionera, ¿verdad? Que es el grupo en donde estamos unidas todas las mujeres bautistas de México, y es una oportunidad para juntas llegar a este ideal que es el estudio de la palabra. Y cada año nos ponemos de acuerdo y escogemos un libro de la Biblia, que en este caso es el Evangelio de Juan, y para el 2022, y algún libro, algún libro de editorial. A mí me gustan los libros de editorial en el sentido de que nos sirve para entender o captar, bueno, qué es con lo que me voy a quedar, qué es lo que voy a desechar. Entonces, me afina mi sentido el estar leyendo ese tipo de libros también. Pero hoy nuestra plática se va a centrar en, quisiera yo compartir con ustedes la Biblia en el 2021, ¿verdad? Que es el tema que yo estuve preparando en cuanto a que permanezcamos en la palabra, en el estudio de la palabra, ¿verdad? Y ¿qué es la Biblia para mí hoy en el 2021? Y la Biblia es la revelación de Dios. No es un libro de ciencia, pero es la revelación de Dios. Nos documenta del desarrollo de los eventos de la creación. Y bueno, ya conocemos, son muchas cosas que ustedes ya conocen. Es una colección de libros, ¿verdad? Pero que cuentan una sola historia. ¿Cuál es esa historia? Habla del autor de toda la historia, Dios que ordenó, nuestro Dios que ordenó el oscuro caos existente y creó orden y belleza. Lo hizo un jardín lleno de vida, creó al hombre y a la mujer y todo lo que en el mundo hay. La Biblia nos menciona la más grande historia de amor. Y esta es cómo somos nosotros amados y perdonados por Dios. ¿A través de quién? Pues a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la más grande historia de amor jamás vista, ¿verdad? Y está escrita la Biblia en diferentes estilos literarios, como los que podemos ver ahí, poesía, prosa, narrativa. Sabemos nosotros que en el mundo cada época produce su propia literatura, pero lo interesante de esta historia tan especial que está escrita en la Biblia
es que es una historia que ha permanecido y que ha estado por siempre, ¿verdad? Y es una invitación, ¿verdad? Esta tiene que ser tu historia, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cómo nuestra vida puede encajar en esta historia. Es una invitación a la lectura. Yo las invito a leer la Biblia. Y aquí vamos en esta breve reflexión, yo voy a mencionar varias historias que nosotros conocemos bien, pero vamos a verlas desde un punto de vista especial. Y vamos a ir descubriendo desde Adán y Eva, David y muchos otros más. Leer la Biblia es un proceso interactivo y produce deleite. ¿Quién es el lector ideal? Y lo describe la Biblia en el Salmo 1:2, que dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? Ese es el lector ideal, el que se deleita en estar leyendo la palabra. Y bueno, Dios revela su propósito a la humanidad, a Elías, a Noé. Yo les dije que íbamos a ver varias historias y yo sé que las recuerdan bien, ¿verdad? Y en cada uno de estos personas descritas en la Biblia tienen una historia muy, muy particular de vida. Y Dios revela a Abraham también el propósito. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18, lo encontramos ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que esto era para todas las naciones. Aunque el pueblo judío iba a jugar un papel muy importante, no era exclusivo para el pueblo judío. Y esto lo vemos desde el principio, ¿verdad? Es para todos. Y después Dios revela su plan para todos los pueblos. Se sale del contexto judío cuando le dice a Jonás que vaya a Nínive, que era un pueblo asirio, y entonces dice, también para ellos es el plan perfecto de Dios. Es más, hasta el rey Nabucodonosor es conquistado por el mensaje en Ezequiel. En Daniel vemos que es un mensaje universal. No se habla solamente de Biblia para los judíos. Y así, en el transcurso de la palabra, vemos todas estas historias tan especiales de los que hemos conocido. Algunas de nosotros la hemos conocido desde niñas, pero otras no. Otras son reciente su conversión y han estado estudiando todas estas estas vidas, ¿verdad? Y vemos aquí cómo es un mensaje universal. ¿Cuál es este mensaje universal? La venida del Mesías y el Cristo. En los evangelios se habla de lo que es el reino de Dios y la segunda venida. Nos habla el Apocalipsis del final de los tiempos. Pero es una revelación. Y si buscamos en Juan 1:11 y 12, y si quieren buscarlo ahí en sus Biblias, espero que las tengan a la mano. Y vamos a ver este texto aquí en la palabra. Dice Juan 1:11, o si alguien lo tiene por ahí, lo quiere leer, pues también está bien. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Chela, ¿a quién les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A todos los que le recibieron. Ajá, ahí está, ¿verdad? A todos los que le recibieron, ¿verdad? Pero a todos, ¿verdad? Y bueno, esta es la revelación. En el libro de Juan lo vemos muy, muy en particular y me da gusto que eso es lo que vamos a estudiar todo el año que entra y es más, algunas ya empezamos desde ahora. Y es la revelación del plan de Dios a la humanidad y a ti en particular. Fíjense que había muchas maneras de buscar a Dios en aquellos tiempos, quizás hasta hoy se da esto, que los seres humanos quieren buscar a Dios
lo hacen en su propio intento, lo hacen a través de los astros, del vuelo de las aves, de las entrañas de las víctimas. Bueno, hay una cantidad de cosas, de los sacrificios. Bueno, son todos estos intentos de los hombres de acercarse a Dios en su forma, en su manera. Pero, ¿qué vemos en la Biblia? En la Biblia no es el hombre quien busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Y eso lo vamos a ver muy, muy puntualmente en algunas historias que recordaremos en este momento. Se revela al profeta Elías. Él no lo buscó, Moisés tampoco lo buscó, sino fue buscado por Dios. Este político líder espiritual designado por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra prometida, pues no fue el que buscó a Dios. Jonás no lo buscó. La Biblia nos muestra a Dios revelándose al hombre. Y ya lo dijimos ahorita, Apocalipsis quiere decir revelación, muy particular en lo grande, pero la Biblia es una revelación completa. Y creo que se llega el momento en que debemos de hacer una búsqueda interna en nosotros mismos. ¿Qué me está revelando Dios hoy? ¿Y qué es lo que tiene para mí? ¿Ya? Aquí vemos cuál fue la misión de Moisés y era llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un poquito más de la vida de Moisés, pero no es un relato de eventos, este éxodo. Es la travesía de Egipto, es un conjunto de la obra de su gracia, ¿sí? Ahí lo que vamos a ver en todos estos relatos va a ser la gracia de nuestro Dios manifestada en cada una de las cosas. Entonces, hermanas, lo que quisiera que en esta tarde, pues, llegáramos a esa conclusión, es que es el relato de la obra de su gracia. No es una serie de eventos que nosotros lo hemos visto muchas veces así, pero es la revelación del plan de Dios, es revelación de la gracia. Y bueno, ¿qué podemos decir de Moisés? Aquí vemos cómo se va revelando. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se revela al hombre. Y pudiéramos también pensar otro ejemplo que nos da ahí en esta reflexión, que no es una historia de amor muy digna de contar, de la de David y Betsabe, pero ¿qué es lo que encontramos en esta historia tan especial de amor? Es la profunda gracia de Dios, el perdón de Dios y la gracia en las vidas de ellos. No es un relato de eventos, como dijimos, pero ahí mismo encuentras la profunda gracia de Dios. Pero ahora en el 2021, ¿cuál es el papel de su gracia y lo que tengo que descubrir para mí? Es decir, ya vi las historias, recuerdo, o sea, yo sé que las saben y no es necesario profundizar en cada historia, pero ahora lo que yo les digo es, bueno, ¿y cuál es el papel de la gracia de Dios en ti, en tu vida? ¿Qué tengo que descubrir para mí hoy? Y vamos a dar una vuelta por la vida de Moisés. Moisés fue criado en un ambiente de riqueza, ¿se acuerdan? Porque fue recogido por la princesa egipcia, pero él huyó después por matar a un egipcio. Y entonces tuvo que volver a pastorear ganado, o sea, regresarse a sus orígenes. Pero eso que parecía sin importancia, o sea, pastorear el ganado, era una manera de decir que tenía que pastorear al pueblo, que él le iba a tocar pastorear a ese gran pueblo. Y así como tenía que tener paciencia con su ganado, es una forma difícil de decir, pero pues tenía que tener paciencia para pastorear a todo ese pueblo. Si ustedes recuerdan la historia de esas caminatas tan enormes, tantos años,
y se desesperaban, y para qué nos traes por aquí, y bueno, para qué venimos. Pero todo eso en la vida de Moisés lo formó. Entonces, nada que te pase a ti es por casualidad. Todo lo que estás viviendo hoy, así como en aquel tiempo, tiene un porqué, una preparación para otra cosa que vas a vivir más adelante. Vamos a dar una vuelta por la vida de José. ¿Qué podemos decir de José? Acuérdense que la crisis de José empieza muy temprano. Fue despreciado por sus propios hermanos, ¿no? Fue desterrado, fue vendido, fue hecho esclavo, estaba en un país extranjero, fue acusado de acoso sexual, fue preso, aunque tuvo buena actitud en la cárcel. Todo eso podemos decir de José. ¿Qué más? Piensen en qué más podíamos hablar de José. Si alguien quisiera, a mí me gusta mucho que sea interactivo, que ustedes pues también participen. Así es que si quieren abrir su micrófono, está muy bien. ¿Qué más podemos decir de José? ¿Qué más saben ustedes de José? Fue una persona muy inteligente que escogió el rey para administrar todo el país. Sí, muy bien. ¿Qué más alguien más que quiera participar? ¿Qué más? Bueno, una de las cosas que se viene a la mente cuando se piensa de José es que soñaba, ¿verdad? O sea, daba interpretación de los sueños. Y Dios dice en muchas frases del libro, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. Entonces, así la primer pensamiento es José el soñador, ¿verdad? Entonces, y Dios estaba con José para dar la interpretación a cada uno de los sueños. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos decir de él? Anímense, vamos a hacer esto más participativo. Era el consentido de su papá. Exactamente, ¿verdad? Y no me han dicho algo muy característico de José, que tenía, que era muy vistoso. La túnica de colores, ¿verdad? Bueno, y pareciera que esa túnica de colores no tendría nada que ver, pero esa tenía un significado. ¿Qué quería decir? Pues que José no iba a pastorear con los hermanos de él, porque tenía esa túnica y era cierta investidura. Entonces él se quedaba con su papá. Y entonces Jacob debe de haberle platicado mucho cuando se quedaban ellos juntos, mandaban a todos los hermanos a trabajar y ellos se quedaban. Y entonces José ciertamente aprendió muchas cosas de su papá. ¿Qué pudiera aprender? Pues cómo manejar una hacienda, porque Jacob manejaba su hacienda. Entonces, eran ventajas en su formación. Quizás él fue también enseñado en ese código de ética cuando se resistió a la esposa de Potifar. ¿Verdad? Él se resistió y eso fue lo que lo mandó a la cárcel. Pero él dijo, no, ¿cómo voy a hacer este gran mal a mi amo, verdad? No, claro que no, ¿verdad? Pero todo esto lo fue formando lo que él iba a hacer en la vida. Entonces, hermana Vicky, sí, adelante. Dijo Moisés, dijo José, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Sí, contra Dios primeramente. Contra Dios, sí. Sabes que yo creo una de las cosas que se le quedó muy bien grabado a José fueran las experiencias que Jacob, las experiencias que Jacob tuvo con el Señor. Sí, porque eso se debe de haber platicado, ¿verdad? Imagínense, platicado de primera mano. Y eso es importante porque reflexionemos y nosotros platicamos con nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quizás nosotros le platicamos nuestro testimonio a otras personas, pero no a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que saber qué es lo que qué es lo que está pasando en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Me ha sostenido en tiempos difíciles. Bueno, y aquí, pues, ¿qué tiempos tan difíciles vivió José? Fue porque ser vendido por sus propios hermanos, o sea,
llevado a un, pero como dijeron alguna de mis hermanas ahorita, pero Dios estaba con él, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué otra cosa vivió José? Vicky. ¿Dónde vivió también? Vivió en la casa de Potifar con mucha riqueza, pero ¿dónde más vivió? Vicky. En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. Alguien quería hablar. No las veo porque no tengo un iPad, no tengo una computadora. Entonces, ustedes interrumpan. Bueno, Vicky, yo quería decir que cuando él ya fue el gobernador, que el faraón lo puso como gobernador, pues el trabajo fue excelente lo que él hizo, ¿verdad? Porque supo administrar muy bien el alimento. Bueno, desde el momento en que Dios le dio la visión de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Bueno, pero lo que a mí me llama la atención, Vicky, es que perdonó a sus hermanos. De todo corazón, sí. Los supo perdonar. Es muy difícil. Y ellos tenían miedo, pensaban que les iba a hacer algún daño, porque se sentían culpables. Sí. Y ciertamente habían hecho cosas muy en contra de José, ¿verdad? Sí. Pero supo perdonar. Sí. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, y entonces vivió en la cárcel, dijeron ahorita también, con los más desposeídos. Entonces él vivió con toda riqueza, vivió con los más desposeídos, vivió preso, ahí olvidado, porque recuerdan que sí, me voy a acordar de ti, de los sueños, pero no, ahí lo dejaron años. Entonces, a él aprendió, administró esa casa de Potifar, porque él había aprendido de su padre. Entonces, él había aprendido muchas cosas, hasta cómo hacer los hilos para guardar el grano, ¿verdad? Los alimentos que había que guardar para momentos difíciles. Todo esto, toda esta prosperidad en la vida de José es un ejemplo de fe y de resiliencia. La crisis de José empezaron, como dijimos, desde muy temprano, pero vemos también cosas, el Señor estaba con José y hasta eran prosperados por la vida de José, porque dice que la casa de Potifar era prosperada, pero porque Dios estaba con José. Entonces aquí vemos muchas otras cosas que pasaron. Recuerden que todo esto lo estamos viendo porque nada en nuestra vida pasa sin ningún propósito. O sea, todo tiene un propósito. Aquí José aportó su buena actitud, su trabajo diligente. El Señor estaba con José, su prosperidad. Era la presencia de Dios en su vida. Dios bendecía la obra de sus manos. ¿Así, hermano? ¿Sí? Las estrategias que usó para más o menos, ¿cómo quiero decir? Ver que si habían ya cambiado algo los hermanos, después de la experiencia tan terrible que tuvieron de haber hecho ese gran mal, de haberlo vendido, y cómo iban a callar esa cosa, tantos años estuvieron callando toda esa situación por muchos años, y cuando los volví a ver, él quería probarlos, saber qué reacción tendrían al haber dejado preso a Simeón primero. Lo aprisionó, luego se fueron, y después cuando regresaron la segunda vez y que trajeron a Benjamín, porque si no, no podían ver su rostro, las estrategias que usó. Y entonces cuando trajeron a Benjamín y que ya se iban, después de haberlo recibido muy bien y todo, la copa que pusieron en el saco, en la boca del costal de Benjamín, y que la encontraron ahí, y que se regresaron todos. Todos se regresaron, ya iban en el camino, se regresaron no dejaron a Benjamín solo. A mí me conmueve mucho el discurso de Judá, que le dijo a José: si este joven no aparece, mi padre morirá. Sí, imagínense lo que han de haber visto que le dolió, pues ya no se aguantaba José el llanto. Imagínate, si perdió a José y ahora pierde a Benjamín, no sé, esto va a ser muy duro para el padre, ¿verdad?
Y entonces, pero fíjense, todo esto. Pero cómo lloraba José, a gritos lloraba. A gritos por su familia, ¿verdad? Entonces, pero todo esto, fíjense que nada en la vida de José estuvo, vamos a fue en vano. Fue en vano, esa es la palabra, nada de esto fue en vano. Entonces, pensemos en lo que nos está pasando a nosotros, en cómo se nos está revelando Dios. Sí, adelante. Quiero decirte una vez cuando yo les relaté la historia de José a los rayitos de sol. Ajá. Cuando llegué al momento cuando se otra vez encontraron José y Jacob, su papá, me puse a llorar ahí enfrente de los niños y los niños empezaron a reír porque fue demasiado, no pude contenerme. Sí, pues que son tan niños, ¿verdad? Por no lo entienden, no lo entienden. Y ojalá esta historia no se quede como una historia, sino entendamos la profundidad de esto que pasó en la vida de estos héroes de la fe, ¿verdad? Al igual que todos, o sea, todas estas vidas tuvieron muchas cosas, muchas dificultades, muchas cosas bonitas en la vida, pero todo esto era la revelación de Dios para ellos. Entonces pensemos, detrás de esta gracia hay un propósito para los pueblos y para ti. ¿Cómo hago que las experiencias bíblicas, cómo hago que las experiencias bíblicas sean para mí? ¿Cómo hago? Entonces, aquí hay una palabra clave en ese texto, alguien que lo pueda captar, que lo pueda decir, bueno, ¿qué es lo que necesito hacer? Con humildad. Con humildad, ahí está la clave. Dice, nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien con humildad. Ahí yo tengo que acercarme a la palabra con humildad. Porque todo esto, todo lo que yo busque en humildad, sabiendo que Él es el hacedor de todas las cosas y Él tiene planes perfectos para mí y para ti. Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar fuera el orgullo? A veces digo yo, ay, bueno, no, yo esta historia ya me la sé, esto ya lo sé. A veces no acatamos la lectura de la palabra porque, bueno, vamos a estudiar Juan. Ay, el Evangelio de Juan otra vez. No, fíjate cómo llega a leer, haz esta lectura como si fuera la primera vez que lo lees. Que esa preciosa historia me enterneció ahorita que dijo la hermana Eva. Lloré cuando les expliqué la vida de José. Bueno, que esto pase en nosotros, o sea, que nos conmueva hasta la lágrima, pero realmente que entendamos que toda nuestra vida suma, aunque a veces no lo entendamos. Y bueno, aunque veamos a José con todos estos hermanos celosos, a los que les interpretó los sueños que lo olvidaron, bueno, tantas cosas difíciles que él vivió, pero entendamos que nosotros tenemos que entender la revelación de Dios para nosotros. Y que debemos entender, aquí hay un desafío personal. Y esa es la conclusión, hermanos. Esa es una reflexión corta, pero realmente es muy importante. Dios te busca. Vicky. Dios, sí, adelante. José es un tipo de Jesús. Sí. Es un tipo. Sí, ¿verdad? Es una manera de cómo lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, Dios te busca. Y ayer en la clase de escuela dominical decíamos, estábamos viendo la conversión de Pablo y decían yo, bueno, Dios nos busca y nos habla en nuestro idioma, por nuestro nombre, para que entendamos. ¿Cómo le decía Saulo, Saulo, por qué me persigues? Entonces, Él nos habla en nuestro idioma y por nuestro nombre. Dios nos busca, hermanas. Dios se revela en cada situación, en cada cosa. Ve pensando qué es lo que ha pasado en tu vida. ¿De qué forma se ha revelado Dios a ti? Y Dios nos forja a través de experiencias y con experiencias, ¿verdad?
A veces hemos tenido que pasar por cosas muy difíciles, que dices, no, eso es lo que menos que yo pensaba vivir. Y ahí estoy. Y Dios me ha hecho pasar por este tiempo, pero dice, para este tiempo has llegado, ¿verdad? Entonces, llevemos este desafío personal. Dios me busca, Dios se revela para mí y Dios nos forja a través de las experiencias. Y como dijo José, para ¿sí? preservación de vida. Exactamente. Ha sucedido esto. Y Amén. no solamente vida física, vida espiritual. Vida espiritual. Y entonces, si esto es lo que nosotros queremos que personas que están cerca de nosotros entiendan el evangelio, pues primero oración y luego lectura de la palabra y a veces preguntar, ¿cuál es la mejor manera de compartir la palabra? Pues con tu vida, hermana. Simplemente con tu vida, con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho en ti. Esa es la mejor manera de compartir el evangelio. Y entonces, ¿dónde estás tú ahorita? ¿Cuál es la revelación que recibes de Dios? Y yo les comparto esta tarde, busquen apasionadamente y con paciencia la voluntad de Dios expresada en su palabra para tu vida. La Biblia no es ajena a ti, no la vuelvan a ver como un libro interesante, como una... No, no es ajena a nosotros. Porque todo lo que ahí pasó nos hace pensar, reflexionar, nos trae vida. Entonces, pudiéramos ahorita ustedes pensar, bueno, los años vividos, ¿de qué me he dado cuenta en los años que he vivido? Aún en las pérdidas que he tenido de mis amados, las pérdidas económicas, ahorita la situación, ¿por qué estoy en esta familia en la que estoy? Pues quizás tú eres, y seguramente somos instrumentos de paz. Tú eres el instrumento de paz en esa familia. Dios nos busca. ¿Y por qué me toca la pandemia? Digamos, bueno, porque yo ya estoy, nunca pensé vivir una pandemia, ni siquiera sabía que era una pandemia, ¿verdad? Y digo yo, nos tocó vivir esto, hermanas. Esto que nunca pensamos que tuviéramos que estar en un encierro total al principio y ahora parcial. Pero ¿qué estoy aprendiendo de esto? Mucha gente, hermanas, está deshecha de nervios, está en una ansiedad constante, está en un lamento por sus muertos. Otras personas están con dificultades porque no saben estar con ellas mismas. O sea, porque nos recluimos, ¿verdad? Y entonces fue muy difícil y es muy difícil. Algunas han perdido el sueño. Pero ¿dónde estás tú? ¿Cómo puedes ser un instrumento de paz en la vida de esas personas? ¿Cuál es la revelación que has recibido de Dios? Y esto, hermanas, es lo que en esta tarde me ha gustado compartir con ustedes. ¿Qué es lo que a través de todo este estudio de la palabra, eso es nuestro ideal como mujeres cristianas, es leer la Biblia, leer la palabra, leer libros cristianos, pero que todo esto se vaya introyectando en nosotros para poder compartirlo y que sea tan bonito como la vida de José, que no fue todo fácil, no fue una vida fácil, pero fue una vida plena en él, en Dios. Y hermanas, muchas gracias por este tiempo en el que pudimos reflexionar. Y yo las invito, nosotros hasta hacemos un concurso y bueno, hacemos una serie de cosas a través de la Unión Nacional, pero eso no es tan importante. Lo que es importante es que nos, en la mejor forma de decirlo, nos encadenemos a la palabra, nos arraiguemos en la palabra del Señor. Tiene mucho que decirnos, tiene mucho que revelarnos y yo les invito en esta tarde. Yo sé que muchas de ustedes llevan su devocional, no me tiene que decir, hermana, yo estudio la palabra. No, las aliento para que sigan adelante, para que sigan escuchando al Dios de la historia, a este Dios maravilloso que se nos revela día a día, momento a momento. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Gracias, Vicky. Que Dios te bendiga a ti.
Muchas gracias. Así es, Vicky. Muchas gracias. Que Dios te siga bendiciendo mucho. Sí. Gracias, Vicky. Vicky, ¿puedes dejar de compartir pantalla para poder ver a todas las hermanas que están presentes? Yo no me veo porque no tengo la pantalla puesta. Perdón, Ya, yo ya dejé de... ya está libre. Sí te vemos, Eva. Ya. Y ya está. Ah, Sí. muy bien, Ah, muy bien. muy bien. Ok. Entonces, aquí le pongo, no sé por qué no me, a ver. Sí se veía, Chelito, Dejar de todos. compartir. Ok, ahí está. Sí. Bueno, hermanas, pues esa pregunta que nos hiciste, Vicky, es muy importante. ¿Qué nos dice a nosotros, verdad? En estos momentos, ¿qué nos dice el Dios de gracia, el Dios de amor y misericordia que me gustó mucho como dices que nos busca a nosotros, ¿verdad? Él nos busca a nosotros para darnos algo muy especial. Entonces, hermanas, no sé si alguien tenga algún comentario de que Dios le haya hablado a su corazón en este momento. Lo podemos comentar ahorita. Es el momento para comentar. Definitivamente que sí, Consuelo. Estando lejos de la familia y de mis seres queridos, de mis amigas, de mis hermanas en Cristo, Dios me revela que tiene un propósito especial para mi vida. Amén. Y es ser de testimonio aquí donde estoy, con los que me rodean. Sí. Y eso me da mucha paz porque estoy en plena confianza de que así es. Gracias, gracias, Chela.